Okay, so we begin with the second part of neurological exam. Just a little reminder, the key areas covered in the exam. Number one, mental status. Two, cranial nerves. Those were covered in the first part. Mi internet está algo malo, así que si me traba, por favor, digan. Si se traba, por favor, díganme, o si no se escucha bien, por favor, díganme también, para yo ver cómo los funciona, ¿ok? Ok, entonces, las primeras dos partes, ya la vimos en la primera parte, ahora vamos a ver las otras partes. Number three, motor and sensory function. Four, reflexes. Five, coordinations. And six, gait. Recuerden que todo lleva un orden. Ese es el orden que vamos a seguir en nuestro examen neurológico. Y es importante, y se va a preguntar el sábado, que se sepan este orden y que se sepan cuáles son los principales componentes. Eso es como la base de lo que va a ser nuestro examen el día sábado. Ok, ahora vamos directamente a lo que es motor and sensory function. Permítanme un momento. Vale. Bueno, respecto a motor and sensory function, empezando con motor function, hay cuatro componentes principales de la función motora. La primera es el bulk. El bulk se va a referir a lo que es muscle mass, masa muscular. Eso es el bulk. Entonces, ¿cómo vamos a ver? ¿Por qué es importante tan siquiera medir la masa muscular o el bulk en un paciente? Porque obviamente en casos de atrophy, va a ser, o sea, esta masa muscular va a estar disminuida, ¿no? Entonces, en pacientes con atrophy, vamos a encontrar esta masa muscular, ya sea de solo un grupo muscular disminuida. Y normalmente este atrophy también se puede acompañar con fasciculations, que eso va a ser como este twitching de los músculos, que va a, o sea, puede estar acompañada con fasciculations o puede no estar acompañada con fasciculations. Atrophy, vamos a ver más adelante que se asocia más a una lower motor neuron lesion, o sea, que es una lesión de la motora, de la neurona motora inferior. Entonces, ¿cómo vamos a medir este bulk o este muscle mass? Puede ser simplemente visual, vamos a ver como visual. Visually, o sea, vamos a ver, a comparar, ya sea de una extremidad a otra. Vamos a ver, o sea, esta masa muscular está disminuida o esta masa muscular, o sea, a comparación de esta, ¿no? O también podemos utilizar lo que va a ser measuring tape, cinta para medir, la cual vamos a comparar ambas extremidades, vamos a medir ambas extremidades y pues si hay como una diferencia notable, pues podemos decir que tenemos atrofia muscular en cierta extremidad y en cierta extremidad. Ok, ahora respecto al tone, tone es otro componente que vamos a tener en nuestro motor function. Y tone, ¿qué se refiere al tone? El tone. Es the resistance of a muscle to passive movement at a joint. ¿Ok? Y respecto al tone, ya vemos si está disminuido o está aumentado. Por ejemplo, si está disminuido, vamos a tener hypotonía o flaccidity. ¿Ok? Puede ser cualquiera de esos dos en caso de un tono disminuido. O si está aumentado, puede ser rigidity o spasticity. ¿Cuál es la diferencia entre rigidity y spasticity? Bueno, la diferencia va a ser que rigidity normalmente es como un passive movement, o sea, es rigidez, ahora sí como en un estado pasivo de músculo. Spasticity va a estar más relacionado con velocidad de movimientos, como ciertos movimientos, cuando quieres flexionar y de repente hay un aumento en el tono muscular. Entonces, este tono, ¿cómo lo vamos a hablar? The elbow
vamos a pedir al paciente que haga esto. O sea, nosotros vamos a apoyar nuestra hand in elbow, es nosotros que somos el examiner, vamos a hacer hand in elbow y vamos a hacer, o sea, con la otra mano, vamos a agarrar la mano del paciente y vamos a hacer movimientos, tanto pronating, o sea, bueno, primero standing, flexing, pronating, and supinating, ¿ok? Entonces, extending, extensión, flexión, pronación, supinación. Y esto vamos a ver cómo está el tono del paciente, ¿ok? Al igual, esto es nada más como para esta extremidad, ¿no? Pero también vamos a ver en muñeca. Vamos a irnos a wrist. Ahora vamos a hacer igual lo mismo, o sea, vamos a hacer flexion, extension y pues normalmente, por ejemplo, llega hasta 90 grados, ¿no? Pero si está más de 90 grados, eso nos habla de que tenemos como, puede ser spasticity, ¿no? Pero si no, o sea, si es tan fácil, o sea, mover todos estos grupos musculares, puede ser que tengan como hipotonía. Se supone que tiene que tener cierta resistencia. Lo normal es de que tenga una ligera resistencia el paciente, siempre. Pero si no tiene nada de resistencia, pues estamos hablando de hipotonía. Si se presenta un exceso de resistencia, pues llamamos a este extremo de rigidity, spasticity, ¿no? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de extremidades inferiores, pues vamos a probar lo mismo. Vamos a mover, vamos a apoyar nuestra mano debajo de la rodilla del paciente y vamos a tratar de mover rápidamente lo que es la pierna. Igual, vemos el tono de los grupos musculares de todas las extremidades. Ahora vamos a ver, strength. Strength is graded on a scale. Vamos a ver más adelante cuál es esta escala. According to the force of muscle can overcome. Y aquí en strength, o sea, lo importante es ver la escala de debilidad, ¿ok? Como weakness, o sea, strength, vamos a ver weakness. Entonces, podemos tener pyramidal weakness y para eso pues podemos medir lo que va a ser fine finger movements. Estos fine finger movements van a estar, se van a medir de esta manera. Vamos a poner lo que va a ser index, este es mi index, y thumb, y vamos a pedir al paciente que haga esto. Can you do this, please? Like, can you just like put your index and your thumb into this? Like, make this clamp. Clamp es como pinza. Entonces, make like this movement like a clamp movement. Entonces, ahí estamos evaluando fine finger movements. Ahora también vamos a evaluar tanto lo que va a ser la fuerza distal como la fuerza proximal. Entonces, vamos a ver si el paciente tiene distal weakness o proximal weakness. Y también es importante que en strength, nosotros siempre en todas las extremidades vamos a poner una fuerza que se oponga a la fuerza del paciente. Para eso, pues así se mide lo que va a ser strength. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, como vemos en el ejemplo de esta imagen aquí, de que el paciente está así, y vamos a pedirle al paciente que ponga fuerza. Nosotros vamos a ir al lado contrario y el paciente va a oponer esta fuerza. Y así en todas estas extremidades. Y speed of movement, vamos a ver si tiene, por ejemplo, extraneous movement. O sea, si por ejemplo, si el paciente tiene clonus o simplemente movimientos que son involuntarios. Entonces, de acuerdo a lo que va a ser para la escala, esta escala para evaluar la fuerza muscular, Rating Muscle Strength, tenemos esta escala que en inglés sería the Medical Research Council Scale, pero si ustedes están familiarizados con la escala de Daniels, es básicamente lo mismo. Entonces, este Medical Research Council Scale mide 5 grados. Bueno, en sí son 6 considerando el grado 0. ¿No? Pero aparte de eso, vamos a tener 5 más. Grade 0, no movement is observed. Prácticamente esto sería nuestro grado más bajo y el más anormal. ¿Cuál sería lo normal? Grade 5. Muscle contracts normally against full resistance.
que muscle se contrae con resistencia. Eso es como lo normal. O sea, el paciente tiene fuerza muscular, it's strength. Este tiene strength. Ahora, grade 4, muscle strength is reduced, but muscle contraction can move joint against gravity and resistance. Ok, la fuerza muscular está disminuida, pero la contracción puede mover la articulación y vence la gravedad y la resistencia. Ahora, grade 3, movement against gravity is possible, but not against resistance of the examiner. El movimiento vence la gravedad y es posible, pero pero no la resistencia, ¿ok? Vence gravedad, pero no vence resistencia. Movement is possible. Ok, creo que me fui. Voy a compartir pantalla, una disculpa. Sí, Jimé, igual ya te escuchas mejor. Ok, perfecto. Perdón. Ah, bueno. Greater movement is possible only if resistance of gravity is removed. Grade 1, only a trace or flicker of movement is seen and felt in the muscle, or fasciculation is observed. Ok, y aquí les voy a compartir la presentación y les voy a dejar dos grupos musculares de los cuales, o sea, son importantes evaluar, tanto en upper extremity muscles como lower extremity muscles. Y también me pareció muy relevante, o sea, todos estos, o sea, ver también cuáles son los nervios que inervan a estos músculos. ¿Por qué? Porque si vemos que cierto músculo está afectado, pues nos podemos dar la idea de cuál, o sea, ahora sí, cuál lesión neuronal vamos a tener, ¿no? Tenemos upper, tanto lower extremity movement, you should know how to test. Y cómo testeamos también. Ahora, hablando esto es importante tener en cuenta como una examinación de la función motora. ¿Por qué? Porque si consideramos upper motor neuron lesion versus upper motor neuron lesion, tienen como signos y síntomas específicos tanto unos para otros, ¿no? Por ejemplo, esto es muy sencillo. Yo creo que si ustedes aprenden esto muy bien y lo tienen como para toda su vida, se les va a quedar y es muy sencillo. Piensen que upper motor neuron lesion, todo va a estar aumentado. Entonces, vamos a tener como hipertonía, vamos a tener, o sea, hablando de spasticity, rigidity y también velocity dependent. O sea, todo está aumentado. Upper aumentado. O sea, es tan sencillo aprendérselo así. Entonces, increase también hyperreflection, clonos. Exaggerated cutaneous autonomic reflexes. También tenemos Babinski, o sea, Babinski response, muscle spasm flexor and extenders. And impaired or absent obligatory synergies, these synergy patterns. Y pues this use trophic variable widespread distribution. Ok, la tropia no es tan común aquí, como ya les había explicado, es más común en lower motor neuron lesion. Hablando de lower motor neuron lesion, ahora vamos a tener todo el nivel. Para decrease or absent hypotonia plasticity, or non-velocity dependent, or decrease hyperplasia. Cutaneous reflexes decrease or absent, and with innervation fasciculations. Aquí lo que les explicaba, podemos tener atrofia con fasciculaciones en caso de que exista cierta denervación. Weak or absent if nerve interrupted. And neurogenic atrophy, rapid focal distribution, severe wasting. Ok. Relacionado a lo que va a ser como esta sensory function, que también se evalúa después de la motor function. Ahora aquí vamos a tener como cardinal rules. First thing first, explain each test before we do it.
es muy importante que expliquemos al paciente lo que vamos a hacer. No nada más de que lleguemos porque, por ejemplo, aquí vamos a tener que estar dando ciertos estímulos táctiles al paciente. No vamos a llegar directamente y colocarle un pin o ponerle algo frío. Vamos a explicarle lo que vamos a hacer. Ahora, es importante que para evaluar la función, la función sensitiva, el paciente tiene que estar con sus ojos cerrados. Entonces, patient's eyes should be closed during testing. Test all four extremities. Eso también es importante. Compare side to side and distal to proximal, asking if they are about the same. Like, do you feel this? For example, in this side. Can you feel this? Okay, you can. Now, feel this. All right. About the same? Not really. I feel it more here and I feel it less here. Entonces, también nos estaría hablando de que tenemos tal vez disminuida cierta sensibilidad en cierta extremidad. Por eso es importante esta discrimination. Vamos a discriminar esta sensibilidad tanto de una extremidad como de la otra. Ahora, when you detect an area of sensory loss, map out its boundaries in detail. Bueno, ya detectamos pérdida de la sensibilidad. Ahora vamos a ver cuáles son los límites. O sea, hasta dónde llega esa pérdida de la sensibilidad. Llega hasta acá. O sea, vamos a mapear esos límites. ¿Ok? Ahora, sensory function. Tenemos cinco partes principales para hablar en sensory function. First, light touch. ¿Cómo vamos a hablar light touch? Vamos a apply a light stimulus, un estímulo ligero, un ligero estímulo. Por ejemplo, a whisk of cotton. Podemos utilizar un cotonete. Whisk of cotton to the skin of a patient whose eyes are closed and who is asked to indicate where the stimulus is perceived. Entonces, el paciente tiene los ojos cerrados y vamos a decir, vamos a agarrar este cotonete y vamos a empezar a tocarlo. Y nada más el paciente nos va a ir indicando verbalmente dónde está percibiendo el estímulo. Si nosotros estamos estimulando y el paciente no nos dice nada, ni no lo percibe, puede ser que el paciente tenga pérdida de sensibilidad en esa área, ¿no? Ahora, vibration. Strike a low pitch, 128 Hz, tuning fork, el mismo que utilizamos para nuestras pruebas de UV-RNA. And placing it's based on a bony prominence. Bony prominence, esta prominencia ósea en todas las articulaciones. Entonces, todas nuestras articulaciones que podemos encontrar, vamos a encontrar una prominencia ósea. Entonces, ahí es donde vamos a evaluar de vibration, such as the joint the fingers of the examiner holding the tuning fork. Nuestros dedos agarrando el tuning fork, así como nos demuestra aquí en la imagen, serve as normal control. Entonces nosotros vamos a preguntar al paciente, ¿sientes esto? Y por favor, indícame hasta cuándo lo dejes de sentir. Can you feel this? Can you tell me when you stop feeling it? ¿Ok? Entonces, es simplemente esas preguntas. Can you feel this? Could you please tell me when do you stop feeling it? Okay? Position. The examiner grabs the side of the distal phalanx of a finger or toe. Finger or toe. Recuerden, finger, upper fingers, toe. Yes. And slightly displaces the joint up or down. Entonces, prácticamente le vamos a preguntar al paciente, ¿qué posición tenemos? O sea, acuérdense, el paciente tiene los ojos cerrados, eyes closed. Entonces, el paciente va a decir, lo estás moviendo para arriba o estás moviendo para abajo. Up or down. Ok, ahora pain. Respecto a pain, vamos a utilizar a disposable pin. Disposable pin should be used to prick, but not puncture. O sea, es muy importante esto, prick, que significa prick, nada más una punzada. Pero no vamos a picar al paciente, una punzada. Por ejemplo, at the skin with enough force for the resulting sensation of a mildly unpleasant, que sea ligeramente no placentero. O sea, no vamos a lastimar al paciente, simplemente a ser ligeramente no placentero. Ahora, vamos a tener como, por ejemplo, estos pines que tienen dos partes, tanto una que es sharp y otra que es más redonda, ¿ok?
Entonces vamos a discriminar esto. O sea, ¿cuál es sharp? O sea, la que está punzante. Este es dull. Dull, o sea, significa que no, o sea, no tiene esta terminación que va a ser punzante. Entonces va a ser un poco más redonda. Entonces también podemos utilizar estos pines para que nos puedan ayudar como para discriminar ambos estímulos, ¿no? O sea, sharp o dull. Entonces vamos a decir, ok, tiene estímulo doloroso. Lo normal es que lo tengamos estímulos dolorosos normales, o sea, ni tan, ahora no caigamos ni en los extremos, ¿ok? Temperature. Temperature, vamos a hacer using the flat side of a cold tuning fork or another cold object. Entonces, igual, con nuestro tuning fork lo podemos hacer. O luego también tenemos nuestro martillo de reflejos que también es como de metal y también puede ser frío. Lo ponemos en el paciente nada más para ver si percibe esta sensación de, o sea, eso sí, friolenta, esa sensación, una sensación fría, cold sensation. Ahora, también en sensory function se puede evaluar esto, que es estereognosis y graphesthesia. Estereognosis prácticamente el paciente otra vez, eyes closed en casi todo momento. Y vamos a darle un objeto, por ejemplo, este objeto una coin, una moneda, y el paciente tiene que ser capaz como de discriminar este objeto sin poder verlo. O sea, yo creo que si le das una moneda a una persona, pues la persona tiene que saber, ah, esto es una moneda. Entonces, can you tell me which object are you, are you feeling? It's like, okay, I can feel a coin. Okay, it's fine. Entonces, la stereognosis is preserved. Ahora, graphesthesia. Graphesthesia prácticamente es dibujar algo que es conocido para una persona en la palma de su mano. Por ejemplo, ahí estamos dibujando el número 4. Si nosotros, por ejemplo, dibujáramos un círculo, prácticamente el paciente está con los ojos cerrados y estamos preguntando, could you please tell me what figure I'm drawing in your palm, on your palm? Y el paciente, okay, it's a circle, or it's a square, triangle, o algo muy sencillo, algo que sea de conocimiento general, o sea, it's number 4, o algo así, ¿no? Ok, ahora, ya terminamos con motor and sensory function. Vamos a la parte de reflex. Reflexes. Vamos a tener como tres tipos de reflexes principales. Deep tendon reflexes, soft superficial cutaneous reflexes, and pathologic reflexes. Ahora, respecto a deep tendon reflexes, a tendon reflex is the reaction of a muscle to being passively stretched by percussion on a tendon. Prácticamente, vamos a hacer percusión en un tendón. Pero o sea, esto es pasivo, o sea, este está en reposo y nosotros hacemos presión y pues se tiene que activar este reflejo, ¿no? Ahora, superficial cutaneous reflexes. The polysynaptic superficial reflexes are elicited by stimulating the skin rather than tendons and are altered or absent in disorders affecting the corticospinal tract. Esto vamos a hacer que simplemente son cutáneos, son superficiales, no vamos a estar activando nada motor. Entonces, estos reflejos simplemente se van a activar. También vienen del tracto corticoespinal en los casos que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a explicar. Y vamos a explicar también lo que van a ser los pathologic reflexes. Ahora, respecto a los deep tendon reflexes, es que son como los más comunes. Vamos a evaluar principalmente cuatro, tanto lo que va a ser los tendones del bíceps, tríceps, patellar y ankle. Y innervation, o sea, esto es como la inervación. C5, C4, va a ser el tendón muscular cutáneo, del nervio muscular cutáneo. C6, C7, va a dar radial, el 2, el 4 femoral, S1, S2 tibial. Ahora, los reflexes, vamos a tener también una escala. Esa escala va a ser reflex grading. Reflex grading from 0 to 4. O sea, esto no es como de que 0 es normal o el 4 es normal. No, aquí el 2 es lo normal. 0 is if the reflex is absent, lo cual no es normal. No es normal que tengamos un reflejo ausente.
One is hypoactive, o sea, sí lo tenemos, pero es hipoactivo. Hipoactivo. 3, brisk, hyperactive. Brisk es como el reflejo que está hiperactivo, pero brisk, es importante que se graben esta palabra brisk porque es este movimiento que es repentino, o sea, es espontáneo y es rápido, o sea, está ligeramente alterado. Y también tenemos en grade 4, markedly hyperactive with clones, ¿ok? Ahora, para evaluar como los tips and reflexes, ya vimos que tenemos como el bíceps reflex. Vamos a irnos directamente a lo que van a ser los tendones musculares. Por ejemplo, vamos al tendón del bíceps, al brachioradialis reflex, al tríceps reflex, quadriceps reflex, Achilles reflex. Ya el sábado vamos a evaluar presencialmente todos estos reflejos y vamos a ver la localización exacta de estos tendones y cómo hacer este tipo de percusión. Pero prácticamente nada más es percutir, o sea, como tendemos ahí nuestro martillito, pues, explora donde andamos, vamos a percutir estos tendones. Lo normal es de que sí tenga cierta acción, pero que no sea exagerada ni tampoco que se vea disminuida. Ahora, los superficial cutaneous reflexes, vamos a tener dos principales que van a ser abdominal and cremasteric reflexes. Y estas son las ramas que inervan estas áreas. Y prácticamente vamos a hacer como un strong skin in the direction shown causes deviation of the umbilicus toward the stimulus. Lo normal, or elevation, caso vamos a hacer como stroking the skin también, pero en the thigh, en el músculo, y eso va a ocasionar como elevation of its lateral testes. Y pathologic reflexes, que también son uno de los más comunes, que es plantar. El reflejo plantar es de los más comunes, yo creo que sí han visto cómo es este reflejo. El for, que viene del for to S2, S1, es como el tibial nerve, ¿no? Este es como prácticamente signo de Babinski. Si tenemos, por ejemplo, un Babinski positivo, a ver, primero vamos a ver lo normal. Normal response o sea, que haya flexión. O sea, quiere decir que toes goes down. Toes goes down, hacen esto, nuestros dedos, ¿ok? ¿Cuál es la abnormal response? Extension o dorsiflexion of right toe as its tensoralizes longus is recruited. Entonces, eso es como un sign of hyperexcitability associated with corticospinal dysfunction. Y esto sería un Babinski positivo, prácticamente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer este stroke o sea, con una punta, con algo puntiagudo, vamos a hacer este stroke a lo largo de todo lo que es como la planta del pie. Y vamos a recorrerlo y simplemente vamos a ver si tiene como extensión, o sea, dorsiflexión o flexión. Y pues también tenemos como esto más que nada asociado al área de pediatría. Por ejemplo, todos estos reflejos primitivos, primitive reflexes, por ejemplo, el reflejo motor reflex, ring reflex, palmar reflex, estos que son como de neck reflexes, lower, o sea, lower and upper neck reflexes, land reflex, todos estos reflejos que son primitivos y que, por ejemplo, appears, o sea, cuando aparecen, at birth, in utero, 4 to 5 months, y cuando tienen que desaparecer. Porque después de esa edad ya son patológicos. Simplemente era como para cuestión de recordarlos. Y y ya. Ahora, vamos, number 5, coordination. Ahora, cuando hablamos de coordination, por ejemplo, estamos hablando principalmente, ¿cuál es nuestro principal centro de coordinación? Sabemos que es cerebellum. Cerebellum. Entonces, impaired coordination, o sea, una coordinación que tengamos un desorden de nuestra coordinación, le estaríamos llamando ataxia. Impaired coordination, ataxia, which usually results from lesions affecting the cerebellum or its connections
can affect the eye movements, speech, limbs, or trunk. Ahora, coordination, vamos a evaluar lo que es control, precision, rhythm, synergy of movement, and test the rest and with action in trunk and limbs. O sea, es importante evaluarlo tanto cuando posicional como en acción. Así vamos a clasificar en español las cosas. Posicionar una acción, pero en inglés es como at rest and with action. Y vamos a hacer estos tests. Lo que va a ser finger, nose, finger, rapid alternating movements, heel, knee, shin, and finger or toe tapping. Y bueno, ¿cuál es el finger, nose, finger? Nosotros vamos a posicionar al paciente y vamos a pedirle, o sea, vamos a mover nuestro dedo y vamos a pedirle que con su dedo vaya de nuestro dedo a su nariz y haga este movimiento. Simplemente para evaluar esta coordinación, ¿ok? Entonces, este es como los test of cerebral function, finger to nose test. Ahora también tenemos el test de rebound, o sea, donde vamos a prácticamente a poner fuerza al paciente y vamos a ver como este rebote al soltarlo. And heel knee shin test, o sea, prácticamente le vamos lo que va a hacer oh, se me fue el nombre, pero el talón, el talón a la rodilla. Y vamos a pedirle al paciente que eleve el talón a la rodilla. Se me fue el nombre por un momento. Una disculpa. Ahora, limbataxia. Vamos a tener dos tipos de ataxia. Va a ser limbataxia como trunk ataxia. Limb, que es extremidad. Ataxia is manifested by dyssynergia, that the composition of complex movement in their constituent parts, and dysmetria. Dysmetria. Es importante que en coordinación tengamos estos conceptos, porque es dysmetria and dysdiadochokinesia. Dysmetria, que va a ser como miscalculation of a movement's distance, direction, or speeds. ¿Y esto cómo se evalúa? Como ya lo vimos, con el finger to nose, nose to finger, aquí. Eso es como evaluamos dismetría. ¿Cómo vamos a evaluar una dysdiadochokinesia? Bueno, vamos a ver. This can be detected by asking the patient to perform rapid alternating movements. Alternately tapping the palm and dorsum of the hand on the patient's other hand, or tapping the sole of the foot of the examiner's hand, and noting any irregularity in rate, rhythm, amplitude, or force. This is like this diadochokination. Por ejemplo, aquí vemos la imagen. The patient is asked to place one hand on top of the other. Then is asked to repeatedly and quickly pronate and supinate one hand. In cerebellar disease, the motion is slow and clumsy. Okay? Ahora, truncal ataxia. Truncal ataxia, the patient sits on the side of the bed or in a chair without lateral support, and any tendency to lean to one side is noted. ¿Ok? Prácticamente, vamos a ver que en la ataxia de tronco, el paciente va a estar sentado, no va a tener ningún soporte y el paciente se puede desviar tanto de un lado como al otro. Entonces, eso nos estaría indicando que el paciente puede tener ataxia. Lo normal es que se mantenga recto. O también, if the patient is asked to walk with eyes closed, they may also drift toward the side of a cerebral lesion. También le podemos al paciente que camine y si se desvía a un lado, pues el paciente se puede desviar al lado donde tiene la lesión. Bueno, number 6 y el último va a ser stance and gait. Stance en posición parada, en gait, march. Gait es march. Gait. Hablando de gait, vamos a ver como posture of body and limbs, length, speed, and rhythm of steps, symmetry and base of gait, steadiness, arm swing. Para mí es importante ver el arm swing.
Turns, steps with normal gait, toe walking, heel walking, tandem walking. Ok, ¿cómo evaluamos la mano? The patient should be asked to stand with feet together and eyes open to detect instability from cerebellar attacks. Prácticamente está ligado a lo que va a ser coordination, porque pues sabemos que en tan siquiera en truncal attacks, pues obviamente en la marcha, lo que va a ser gait, vamos a tener como impaired gait, ¿no? Patient should close the eyes. Instability occurring with eyes closed but not open. Puede ser, por ejemplo, el signo de Romberg sign, is a sign of sensory ataxia. Patients should then be observed walking normally on the heels, on the toes, and in tandem, one foot placed directly in front of the other to identify any of the classic gait abnormalities. Estos son los classic gait abnormalities. Aquí les listé uno de los prácticamente todas estas anormalidades en la marcha, ¿no? Son como las clásicas. Primero vamos a tener, por ejemplo, hemiplegic gait. En un hemiplegic gait, the pectic leg is held extended and internally rotated. The foot is inverted and plantar flats, and then leg moves in circular direction at the hip. Y este movimiento se le llama circumduction. Por ejemplo, este paciente tiene o sea, un hemiplegic gait, pero del lado izquierdo, left hemiplegic gait. Ahora, paraplegic gait, the gait is slow and stiff. El stiff es como rígido, o sea, también es otra palabra para decir rígido. Slow and stiff, with the legs crossing in front of each other. This como that's paraplegic gait. Cerebellar ataxic gait. Pues ya lo vimos. Sensory ataxic gait, the gait is wide based, the feet are slapped down onto the floor and the patient may watch the feet. Tenemos the step page gait. Este step page gait is inability to dorsiflex the foot, often due to a fibular peroneal nerve flexion, results in exaggerated elevation of the hip and need to allow the foot to clear the floor while walking, que sería como el ejemplo de este señor aquí. Okay? Dystrophic gait, pelvic muscle weakness produces a lordotic waddling gait. Parkinsonian gait, posture is flat, starts are slow, steps are small and shuffling, arm swing is reduced, and involuntary acceleration, fascination may occur. Correct gait, the gait is jerky and lurking, but falls are surprisingly rare. Y los últimos tenemos también apraxic gait and tardigrade. Apraxic gait, frontal lobe disease may result in loss of the ability to perform a previously learned act of apraxia. In this case, the ability to walk. The patient has difficulty initiating walking and may appear to be glued to the floor. Once started, the gait is slow and shuffling. However, there is no difficulty performing the same leg movements when the patient is lying down and the legs are not bearing weight. Antalgic gait, one leg is favored over the other in an effort to avoid putting weight on the injured leg and causing pain. Y pues esto sería todo respecto a lo que es Neurological. Recuerden que hay hidden lesions, pero revealing symptoms. Es importante hacer un adecuado examen neurológico, ya que nos puede indicar la probabilidad de la ubicación de una lesión. Y pues la clínica habla mucho en lo que va a ser la neuro, ¿no? Y pues, thank you. Muchísimas gracias por su atención. Más adelante les estaré pasando la presentación para que lo puedan estudiar para nuestra para nuestro taller del sábado. Ya, si quieres, puedes dejar de grabar. Hasta aquí terminamos la grabación.